El reflujo gastroesofágico se presenta cuando el contenido del estómago regresa nuevamente al esófago. Esto sucede cuando la válvula situada entre el estómago y el esófago, denominada esfínter esofágico inferior, no cumple su función adecuadamente. El reflujo se asocia muchas veces a una hernia hiatal. Otras causas relacionadas al reflujo son la obesidad, el consumo de alcohol y el tabaco. Inicia nuestro primer momento de entrevista en tiempo real. Hoy conversamos sobre una enfermedad que afecta al sistema digestivo. Para ello nos acompaña en el estudio la doctora Viviana Nido Escobar, especialista de segundo grado en gastroenterología del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. Bienvenida, doctora. Gracias. Qué placer que nos pueda acompañar esta tarde para hablar sobre este interesante tema. Exactamente, ¿en qué consiste el reflujo gastroesofágico? ¿Qué es? Sí, el reflujo gastroesofágico es una enfermedad que, como se anunciaba ya en el spot publicitario, pues se produce cuando el contenido líquido del estómago pues sube a través del esófago, inclusive puede llegar hasta la parte posterior de la boca. En realidad, el reflujo gastroesofágico es una de las enfermedades más comunes en el aparato digestivo. Se dice que lo mismo a nivel mundial, que en Cuba es la segunda causa de asistencia a consultas de gastroenterología por su gran frecuencia en la enfermedad, y que es muy poco probable que un adulto en el transcurso de toda su vida no tenga al menos algunos episodios de reflujo, aunque sea funcional. ¿Y exactamente cuáles son los síntomas de este padecimiento? Sí, el reflujo tiene dos síntomas fundamentales. Uno es la pirosis, que es el término médico con el que describimos la sensación de ardor, de quemazón que describe el paciente por el pecho. Y el segundo es la regurgitación, que es propiamente esa sensación percibida por el paciente del líquido que asciende por el estómago hacia arriba, hacia el esófago, y puede llegar inclusive hasta la boca. En ese sentido, doctora, ¿cuáles son, digamos, los principales factores que pueden hacer que alguien padezca de esto? Sí, se plantea que en realidad para que se produzca el reflujo tiene que haber lo que se llama un fallo de la llamada barrera antirreflujo. O sea, anatómicamente estamos los seres humanos diseñados de una manera tal que tenemos una barrera a nivel de lo que es el diafragma, que es lo que divide, el órgano que divide el abdomen del tórax, y ahí hay una serie de mecanismos que se llaman mecanismos antirreflujo, de los cuales uno de los más importantes es el diafragma y el otro, esto es realmente un esfínter. Un esfínter es una válvula biológica, un esfínter es una válvula que permite el paso de algo, de un alimento, de un líquido en un solo sentido y después se vuelve a cerrar. Bueno, en la unión del esófago con el estómago hay ese tipo de esfínter, se llama esfínter esofágico inferior, y para que se produzca como tal el alimento, pues ese esfínter, en vez de estar cerrado todo el tiempo y abrirse solo cuando deglutimos algo, pues entonces empieza a abrirse en momentos en que debiera estar cerrado, y el contenido del estómago, generalmente ácido, pues comienza a ascender hacia arriba, hacia el esófago, y empieza a provocar fenómenos ya relacionados con esofagitis, o sea, el propio daño del ácido a nivel de las paredes del esófago. O sea, que es el daño de la barrera antirreflujo el que predispone a que se forme como tal el reflujo. Doctora, en ese sentido, cuando llega un paciente a su consulta refiriendo a algunos de estos síntomas, ¿cuál es concretamente el procedimiento para diagnosticarlo con este tipo de reflujo? Bueno, lo primero es que en realidad la mayoría de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico van a tener un alivio importante con la atención continuada con su médico. Quiero decir que el interrogatorio, el examen físico también para descartar que existan complicaciones, pues puede permitir el diagnóstico correcto de la enfermedad y un tratamiento basado en medidas higiénico-dietéticas, farmacológicos y algunas otras opciones, pues entonces la mayoría de los pacientes van a tener un alivio importante en los mismos. Cuando el reflujo ya empieza a ocasionar problemas importantes en la calidad de vida del paciente o el facultativo sospecha de la posibilidad de alguna complicación, entonces es el momento en que se empiezan a realizar pruebas, medios diagnósticos determinados para ver la severidad del reflujo y adecuar el tratamiento a esto. ¿Cuáles son estas pruebas? Sí, de estas pruebas las más usuales es la endoscopía, que realizamos los gastroenterólogos habitualmente en los servicios de endoscopía que existen en el país. Se realiza también, por ejemplo, la manometría de esófago, que es la prueba fundamentalmente a que yo me dedico en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. En esas pruebas, pues comprobamos el estado de esta barrera antirreflujo que le he mencionado y cuáles son los elementos que han sido dañados, y eso permite hacer un pronóstico en cuanto al tratamiento, la posibilidad de corrección o no, porque inclusive puede necesitar tratamiento quirúrgico. Asociado a la endoscopía es muy importante para nosotros siempre tomar muestras para biopsia, o sea, la histología, la biopsia como tal,
permite que el patólogo nos diga cuán severa es o no la inflamación a nivel del esófago y también pues ayuda a tomar una conducta definitiva con el paciente. Doctora, a menudo muchas personas creen que la acidez estomacal es lo mismo que el reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas cosas? Sí, la acidez en realidad el paciente la refiere, es la manera que percibe como una sensación de ardor, de quemazón en el estómago, lo que médicamente se llama epigastrio y lo que el pueblo de forma general pues identificamos como la boca del estómago, o sea, en la parte superior del abdomen, ese es el epigastrio y es ese síntoma de ardor, de quemazón pues localizado en ese sitio. Cuando esa sensación de ardor o de quemazón asciende a través del pecho, o sea, estamos hablando ya de la posibilidad de un reflujo. Son enfermedades que pueden coexistir, que inclusive los síntomas en un momento pueden solaparse y inclusive pueden confundirse hasta la etiología de los mismos, porque tienen momentos en que la severidad del cuadro puede hacer que sean comunes ambos efectos. Por ejemplo, un paciente determinado que esté pasando por un episodio de una crisis por una úlcera gástrica en un momento determinado puede tener también episodios de reflujo, pero son asociados a la hipersecreción ácida que hay en el estómago, o sea, el exceso de secreción ácida en el estómago y demás. Para las personas que padecen de este tipo de reflujo o para quienes quieran prevenirlo, digamos, ¿cuáles son aquellos alimentos que debemos evitar que pueden causar este padecimiento? Se refieren fundamentalmente asociados a la génesis del reflujo, aquellos alimentos que son, por ejemplo, ricos en grasas, el uso de alimentos, por ejemplo, ultraprocesados, como por ejemplo las carnes que son procesadas, los embutidos, los enlatados, el uso del café, el té, el tabaquismo. También algunos medicamentos que en un momento determinado pues pueden producir, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, como le llamamos los propios esteroides, también de vía oral, el estilo de vida, la inactividad y uno de los más importantes también es el peso corporal del individuo. Vamos precisamente a, digamos, esos cambios necesarios que debemos implementar en el estilo de vida para prevenir el reflujo gastroesofágico. ¿Qué recomienda a sus pacientes? Lo primero es realmente el cambio en la alimentación. Nosotros realmente no somos partidarios de restringir alimentos, sino de cambiar la forma de presentación de los mismos. Los cubanos solemos freír mucho, utilizar mucho los alimentos fritos y realmente es una de las cosas más dañinas. En vez de freír, pues asar, por ejemplo, no hay necesariamente que comer hervido, ni mucho menos. La disminución de las salsas, la disminución del uso de los condimentos químicos en la alimentación. Los ayunos prolongados, tan malos son comer estos alimentos como también tener periodos de ayunos prolongados, o sea, la persona debe desayunar, debe tener una merienda ligera, el almuerzo en su horario, una merienda optativa o no por la tarde y la cena o la comida de la tarde, como le llamamos nosotros, que sí siempre debe tratarse de que sea lo más temprano posible y siempre que sea posible más ligera que el almuerzo. Yo le propongo hacer en este minuto una pausa en nuestro diálogo. Más tarde estaremos conversando sobre este interesantísimo tema. Agradecemos a la doctora Viviane Anido Escobar, especialista de segundo grado de gastroenterología del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, a quien le propongo esta pausa porque más adelante retomaremos el tema. Usted continúe con nosotros aquí en Tiempo Real.